El martes pasado llegué a casa y encontré a mi cuñado en calzoncillos en mi cocina, comiéndose una tortilla que había hecho mi mujer. Sí. Así tal cual. Eran las 8:15 de la tarde. Venía de recoger unas piezas del taller de mi amigo Tony. Nada raro. Pero cuando abrí la puerta, lo primero que olí fue cebolla frita. Y lo segundo que vi fue a Mario, el imbécil de Mario, hermano de Laura, en la cocina, en calzoncillos, descalzo, con el pelo mojado, y con mi tenedor en la boca. No me vio al principio. Tenía los auriculares puestos. Estaba bailando una canción de reggaetón mientras se preparaba otra ración. Cuando me vio, casi se atraganta. «Hostia, Sergio. No te esperaba tan pronto», dijo, con la tortilla a medio camino entre el plato y su boca. Yo no dije nada. No sabía qué decir. «¿Dónde está Laura?», pregunté. Sentía como la sangre se me iba acumulando en las sienes. En la ducha». Se rascó la cabeza, nervioso, como si de repente no supiera ni cómo sostener el plato. «¿Te has duchado aquí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, es que venía del gimnasio, y bueno, como vivo lejos». «¿Y qué? ¿También te fuiste a vivir a mi casa y nadie me avisó?». Mario se rió. Una risa falsa, seca. Y ahí fue cuando lo vi. En su muñeca llevaba una pulsera roja que yo mismo le regalé a Laura en el viaje a Menorca, ese que hicimos por nuestro aniversario. Una pulsera que ella nunca se quitaba, hasta ahora. No soy tonto. Nunca lo he sido. Pero en ese momento, sentí que el universo me estaba tirando un cubo de agua fría a la cara, solo que esta vez, el agua venía con bofetada incluida. No grité. No hice un escándalo. Simplemente caminé hasta el baño, abrí la puerta sin avisar y la vi. Laura, envuelta en la toalla, aún mojada, con esa cara que solo he visto una vez antes, la de alguien que ha sido pillado. ¿Me explicas por qué tu hermano está en mi casa, en calzoncillos, con mi comida en la boca y tu pulsera en la muñeca? Silencio. Ni una palabra. Solo esa cara. Y ahí lo supe. No fue una sospecha. No fue una corazonada. Fue certeza. Como cuando escuchas un cristal romperse y sabes que ya no hay forma de volver a pegarlo. Ese fue el momento en que mi vida se fue al carajo. Así, de un plumazo. Con tortilla de por medio y olor a champú barato. Cuando cerré la puerta del baño y volví al salón, Mario ya no estaba. El plato con la tortilla seguía sobre la encimera, medio frío, y su camiseta estaba tirada en una silla. Caminé hacia el dormitorio sin decir una palabra, abrí el armario, saqué mi mochila del trabajo y metí dentro un par de mudas. No sabía a dónde iba, ni cuánto tiempo estaría fuera, pero sabía que no podía quedarme ahí. Laura apareció en el pasillo con la toalla aún pegada al cuerpo, agarrándola con una mano como si estuviera más preocupada por que se le cayera que por decir algo. Me miraba como si no supiera qué hacer, como si no supiera si tenía que hablar, llorar o fingir que no pasaba nada. «No es lo que piensas», dijo, y tuve que reír. No porque hiciera gracia, sino porque fue tan absurda la frase, tan vacía, que me salió una carcajada seca que me dejó con la garganta ardiendo. Le pregunté si se había acostado con él. Solo eso. Ni gritos, ni insultos, ni teatro. Quería una respuesta. Quería saber cuánto de lo que estaba viendo era real y cuánto era paranoia mía. No dijo que no. No dijo que sí. Solo bajó la mirada, y eso fue suficiente. Sentí como si alguien me apretara el pecho con una cuerda. Ni siquiera me enfadé en ese momento, me sentí más ridículo que otra cosa, como un idiota que ha estado aplaudiendo en una obra en la que todo el mundo sabía que era el hazmerreír. Me fui sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras sin mirar atrás, y no porque estuviera actuando con dignidad,
sino porque si me quedaba un segundo más ahí dentro, iba a decir cosas que no quería decir todavía. Dormí esa noche en casa de mi primo David. Tiene una guardilla que usa como oficina pero que puede servir de refugio para alguien que no quiere ver a nadie. Me dejó el sofá cama sin hacer preguntas, solo me dijo que estaba en el cajón de arriba el mando del aire, y que en la nevera había cerveza. No tenía hambre. Me tumbé mirando al techo durante horas. Pensé en todo lo que había pasado los últimos meses, porque cuando algo así estalla, no es de repente. Siempre hubo señales, pero uno decide ignorarlas porque prefiere pensar que no son importantes. Que Laura pasara cada vez más tiempo con su familia y menos conmigo. Que su forma de mirarme fuera distinta. Que sus mensajes fueran más fríos. Que ya no se riera con mis tonterías. Todo eso estaba ahí. Solo que yo no quería verlo. Me agarraba a la idea de que estábamos pasando por una etapa, como todas las parejas. Una racha. Algo que pasaría. Pero no era una racha. Era una decisión. Ella ya había elegido. Solo que no me lo había dicho. Al día siguiente volví al piso cuando ella ya estaba en el trabajo. Entré solo para coger algunas cosas básicas. Vi que había limpiado la cocina, como si con eso pudiera borrar lo que pasó. Sus cosas estaban intactas, su rutina seguía igual. Era como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera visto a su hermano en mi cocina con mis calzoncillos. Me llevé la ropa del trabajo, mi portátil, el cargador del móvil y una chaqueta. Y me llevé también la carpeta donde guardábamos los papeles del alquiler, porque algo me decía que esto iba a ir más allá de una simple discusión. Esa misma tarde, empecé a hacer preguntas. Llamé a la madre de Laura. No para contarle lo que pasó, sino para ver si sabía algo. Me contestó con su tono habitual, ese de señora que aparenta estar siempre ocupada pero que no hace nada en todo el día. Le pregunté si Mario había estado últimamente mucho por casa, si había notado algo raro en su hija. Me dijo que no, que Mario estaba haciendo sus cosas y que Laura se veía estresada pero bien. Nada útil. Ninguna pista. Era como hablar con una pared pintada de colores suaves. A los pocos días empecé a hacer lo que no quería hacer, investigar. No por celos. No por morbo. Por necesidad. Porque sentía que me habían dejado fuera de una historia que tenía todo que ver conmigo. Contacté con un amigo que trabaja en una gestoría y que me debía un favor. Le di el nombre completo de Mario y le pedí que mirara si tenía algo raro. No tardó en llamarme. Tu cuñado está empadronado en tu misma dirección desde hace 3 semanas, me dijo. Al principio no entendí. Pensé que era un error. Pero no. Había firmado como residente en nuestro piso. Con el consentimiento de Laura, evidentemente. Le pregunté si eso tenía implicaciones legales. Me dijo que no muchas, pero que era evidente que no era una visita esporádica. Había firmado papeles. Estaba planeado. No era algo improvisado ni una noche de desliz. Ella le había hecho un hueco. Le había abierto la puerta. Ahí sí me encendí. Me subió la sangre de golpe, pero no fui a buscarla. No hice ninguna escena. Lo que hice fue más simple. Imprimí los papeles, fui al banco y cancelé la cuenta conjunta. Abrí una nueva solo con mi nombre. El alquiler estaba a mi nombre. Las facturas, también. Solo ella tenía la copia de las llaves que yo le había dado, así que cambié el bombín de la puerta. Guardé todas las pruebas, el empadronamiento de Mario, los movimientos bancarios que mostraban pagos a nombre de él hechos desde nuestra cuenta, e incluso una foto que me mandó mi vecino del tercero, donde se veía a Mario tirando la basura en pijama. No sabía lo que iba a hacer con todo eso, pero quería tenerlo. Por si acaso. Esa misma noche, Laura me llamó.
Fue la primera vez que escuché su voz desde que salí del piso. Me preguntó si pensaba volver, si esto iba a seguir así mucho tiempo. Le dije que no tenía nada que hablar con ella por teléfono, que si quería hablar, nos veíamos cara a cara. Aceptó. Quedamos para el viernes por la tarde. Yo ya sabía lo que iba a hacer. Pero ella no. Ella aún pensaba que podía manejar esto, como si fuera una crisis más. No sabía que la tormenta acababa de empezar. El viernes llegué puntual. Quedamos en un bar de la Gran Vía, uno de esos sitios modernos que intentan parecer viejos, con sillas desparejadas y camareros que parecen modelos. Ella ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una copa de vino blanco en la mano, vestida como si nada hubiera pasado, como si aún estuviéramos en la fase de novios y fuera a decirme que había encontrado una película para ver esa noche. Me vio llegar y se levantó con una sonrisa incómoda, como si me recibiera en una reunión de trabajo y no como a su marido. Me ofreció la mano, en serio, me ofreció la mano, y yo la miré como se mira a alguien que acaba de preguntarte si te puede vender tu propio coche. Me senté sin devolverle el saludo y pedí una cerveza, solo una, porque no quería perder la concentración. Ella se acomodó, cruzó las piernas, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Supongo que esperaba que empezara yo, que hiciera preguntas, que le rogara explicaciones como si estuviera en deuda con ella. Pero no lo hice. Solo la miré. No como antes. No con amor ni con rabia. La miré como si fuera una persona nueva, porque eso era, alguien que yo no conocía. ¿Cómo estás?, me dijo, y me pareció una pregunta tan estúpida que estuve a punto de levantarme e irme. Vamos a ir al grano, contesté. Quiero que me digas si llevas meses acostándote con tu hermano. La frase la golpeó de lleno. Lo vi. No lo esperaba así, tan directo. Se quedó sin saber qué decir. Tartamudeó algo como no es así, pero ya era tarde. Se llevó la copa a los labios, pero no bebió. Bajó la mirada y suspiró como si estuviera cansada, como si la conversación la agotara más a ella que a mí. No es lo que piensas, repitió, y sentí como se me tensaban los músculos de los brazos. Mario no es lo que tú crees. No somos hermanos de sangre. Lo sabes. Es hijo del segundo matrimonio de mi madre. Técnicamente, no tenemos relación biológica. Crecimos en casas diferentes. No es incesto. No estás casado con una enferma. No estoy loca. Yo no respondí de inmediato. Solo dejé que el silencio pesara. Ella creía que lo que me molestaba era el parentesco, la imagen. No entendía nada. No entendía que lo repugnante no era el árbol genealógico. Lo repugnante era la mentira. ¿Desde cuándo?, le pregunté al fin, con la voz plana. Desde marzo, respondió, bajando la vista. Empezó después de la boda de su amigo, ya sabes, esa a la que tú no quisiste ir. ¿Y te pareció buena idea invitarlo a vivir con nosotros? No fue así. Él no tenía dónde quedarse y solo era por unos días, pero luego, no sé, las cosas se complicaron. No quise decírtelo porque ya te notaba distante. Pensé que si te lo explicaba, lo ibas a malinterpretar. Me reí, esta vez con desprecio. Lo malinterpreté, ¿no? Claro. Como cuando uno ve a dos personas follando en su cama y piensa que están haciendo yoga. Nunca fue en tu cama. Nunca. Te lo juro. Siempre fue cuando tú no estabas, en el sofá, o cuando te ibas los fines de semana con tus amigos o al fútbol. Nunca quise faltarte el respeto. Claro. Nunca quisiste faltarme el respeto, solo quisiste meterte en mi casa con otro tío sin decirme nada, hacerle la comida, lavarle la ropa, dormir con él mientras yo me partía el lomo trabajando. Todo eso con cuidado, con cariño, con educación.
¡Qué detallazo, Laura! Ella se encogió, como si cada palabra le pesara, pero seguía sin llorar. Ni una lágrima. Estaba molesta porque la había descubierto, no por lo que había hecho. Su cara no era de culpa, era de incomodidad. Le molestaba estar en esa mesa. Le molestaba haber perdido el control de la historia. Te estás portando como un cabrón, Sergio. Puedes estar dolido, pero tampoco eres un santo. Hace meses que no me tocas, que no me preguntas cómo estoy, que no te interesas por mí. Solo trabajas y miras el móvil. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara ahí, esperando como una planta sin agua? Ahí está el problema, Laura, respondí. ¿Qué te crees que esto va de sexo? Que si no te folló, tienes derecho a buscar a otro. Que si no te hago reír, puedes borrarme de tu vida sin decirlo. Pero no va de eso. Va de que yo no metí a una tía en casa y le di mis llaves. No mentí. No empadroné a nadie a tus espaldas. No traté de convertir nuestra vida en una mentira cómoda. Tú sí. Ella me miró fijamente. Ya no parecía débil. Estaba enfadada. Se acabó la cara de víctima. Se le notaba en la mandíbula, en los ojos, en cómo apretaba la servilleta. No me arrepiento, dijo al final. Me sentía sola. No tenía nada contigo. Mario estuvo ahí. Me escuchó. Me trató bien. Me hizo sentir viva. Lo que pasó pasó. No lo planeé, pero tampoco lo voy a negar. Perfecto, respondí. Entonces supongo que ya sabes que esto se acabó. ¿Vas a pedir el divorcio? No. Yo voy a dejar que lo pidas tú. Así te haces responsable de algo, por una puta vez en tu vida. Ella se levantó, tiró unos billetes sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo con la cerveza y la cuenta pagada, como si fuera yo el invitado en un espectáculo que no pedí ver. Después de aquella conversación en el bar, pasé todo el fin de semana en la guardilla de David, sin hablar con nadie, sin mirar el móvil, sin poner una película para pasar el rato. Solo estuve ahí, en silencio, haciendo listas mentales de todo lo que Laura me había dicho, de todo lo que había confesado y de lo que no, y lo más jodido era saber que no sentía ni un mínimo de culpa. No se había derrumbado, no había pedido perdón, ni siquiera había intentado justificarlo bien. Era como si lo hubiera asumido, como si me estuviera haciendo un favor siendo honesta ahora que ya no había nada que ocultar. Y eso me encendía por dentro de una forma que ni siquiera sabía que existía. No era rabia común, era algo más meticuloso, más frío, algo que no se grita ni se lanza con platos, algo que se guarda y se transforma en decisiones. La primera fue hablar con un abogado. Lunes a las 10 de la mañana, en un despacho cerca del ayuntamiento. Le conté todo, con nombres, fechas y pruebas. No necesitaba llorar ni actuar como una víctima. Solo necesitaba saber qué podía hacer para no dejarle el piso, no pagarle nada y quedarme con lo que era mío. El abogado era un tipo seco, de esos que han visto demasiado como para escandalizarse. Me dijo que no podía evitar que ella pidiera su parte si estábamos casados en gananciales, pero que si tenía pruebas del empadronamiento de Mario, de los pagos, y si él había estado viviendo allí sin contrato, podía demostrar que hubo uso indebido de la vivienda común, y eso podía darme margen. Salí de ahí con un plan, y por primera vez en días, sentí que estaba recuperando el control. La siguiente fue más personal. Una noche volví al piso mientras ella estaba en el trabajo. Entré con la copia de las llaves que ella no sabía que aún tenía, y me dediqué a hacer una limpieza selectiva. Me llevé todo lo que era mío, el portátil, los libros, los discos duros, la ropa, los documentos. Pero también hice algo más, vacié los armarios del pasillo y dejé sus cosas en cajas. No las rompí, no las tiré, solo las apilé en el salón, ordenadas,
como si fuera una mudanza. En la mesa del comedor dejé una nota escrita a mano que decía: ahora tienes espacio para vivir con quien quieras. Este ya no es mi sitio. Y al lado, dejé un sobre con el justificante de cancelación de la cuenta conjunta, copia del empadronamiento de Mario y una lista de las veces que él había usado mi coche para ir al trabajo, según los registros del parking. Sabía que era innecesario, pero quería que viera que todo estaba registrado, que no había dudas, que la historia entera estaba sobre la mesa. Y que la próxima vez que pensara en mentirme, lo hiciera sabiendo que yo no iba a jugar como un ingenuo. El paso final fue el más delicado. Contacté con la empresa donde trabajaba Mario. Lo hice desde un correo anónimo, pero con datos concretos. Les envié un mensaje detallado donde informaba que uno de sus empleados, Mario López, estaba utilizando un domicilio ajeno, empadronado sin permiso del titular legal, y posiblemente haciendo uso de bienes no autorizados. Añadí que podía haber un caso de fraude si existía algún tipo de ayuda estatal o beneficio por vivienda, y que estaban en su derecho de investigarlo. No firmé con mi nombre, no usé insultos, no hablé de infidelidades. Solo puse datos, pruebas, direcciones y fechas. No necesitaba que lo despidieran, solo que supiera que su vida cómoda y escondida no era invisible. Que había consecuencias. No me interesa destruir a la gente, pero sí dejar claro que no se puede jugar con la vida de otro sin pagar un precio. Días después, Laura me llamó por primera vez desde la reunión en el bar. No contesté. Luego vino un mensaje: ¿qué estás haciendo? ¿Has llamado a mi empresa, Sergio? ¿Te has vuelto loco? Le respondí con una sola frase: no te preocupes, no pienso perder tiempo en locuras. Solo me aseguro de que todo el mundo sepa con quién trata. No volvió a insistir. Su silencio fue su forma de admitir que entendía el mensaje. Mario, por su parte, me escribió desde otro número. Un mensaje estúpido, mal escrito, lleno de frases como esto no era personal y las cosas se dieron así. Lo bloqueé sin contestar. Ni siquiera me generaba rabia. Me daba asco. No por acostarse con Laura, sino por su cobardía, por haber jugado a escondidas en una casa que no era suya, como un adolescente que se cuela en casa ajena cuando los dueños no están. Una semana más tarde, recibí una carta del abogado de Laura, proponiendo una separación amistosa. Me pedía no iniciar acciones judiciales si firmábamos un acuerdo sencillo de reparto. No reclamaba el piso, ni bienes, ni nada. Solo pedía cerrar el asunto cuanto antes. Lo leí con calma, lo envié a mi abogado, y le dije que aceptaba, pero con una cláusula: ni Mario ni ella podrían usar mi dirección para ningún fin en el futuro. Nada de empadronamientos, trámites, nada. Mi abogado la redactó, la añadieron, y quedó firmado en 2 días. Fue rápido. Fue limpio. Y, sobre todo, fue mío. No tuve que gritar, no tuve que arrastrarme, no tuve que publicar nada en redes ni hacerme la víctima. Mi venganza fue dejar todo ordenado, sin rastro, sin drama. Dejarles con su silencio, con su cama vacía, con su tortilla sin cebolla y sin testigos. Y yo, fuera de ahí, cerrando la puerta con llave desde fuera por última vez. Pasaron 2 semanas desde que firmamos los papeles. No volvimos a vernos, no nos cruzamos en la calle, ni siquiera en redes sociales. Ella había desaparecido de mi vida de forma casi quirúrgica, como si alguien hubiese borrado su nombre del sistema. Durante esos días me limité a rehacer mi rutina sin pensar demasiado: trabajar, comer, dormir, salir a correr por las tardes para no quedarme encerrado en la buhardilla dándole vueltas a todo. No hablaba con nadie del tema, ni siquiera con David, que aunque lo sabía todo, respetaba mis silencios. Y fue entonces, cuando ya sentía que todo estaba cerrado, cuando Laura me mandó un mensaje. Solo decía: necesito hablar contigo. 5 minutos.
No es para discutir. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, sin saber si responder, sin querer darle más espacio del que ya había ocupado, pero también con esa parte de mí que necesitaba entender, aunque fuera por cerrar del todo. Le dije que sí, pero con una condición: sería en un lugar público, sin escenas, sin reproches. Aceptó. Quedamos en una plaza cerca del mercado central, un sitio lleno de gente, imposible para los gritos o los arrebatos. Cuando llegó, me sorprendió. Estaba más delgada, con el pelo recogido, vestida sin esfuerzo, sin maquillaje. Parecía otra persona. No sé si era por el remordimiento, por el estrés, o simplemente porque ya no tenía interés en aparentar nada. Se sentó en el banco frente a mí y me miró sin decir nada durante un rato. No había nervios en su cara, ni prisa, solo una especie de cansancio acumulado que ya no podía esconder. Yo no dije nada tampoco. Solo la observé, esperando que soltara lo que fuera que venía a decir. No voy a dar más explicaciones, empezó. Sé que no te sirven. Y no te culpo. Me pasé meses justificándome a mí misma, y ya ni sé qué parte de todo fue verdad y qué parte fue una excusa. Asentí sin palabras. Me parecía bien que al menos lo reconociera. No me iba a poner a debatir con ella como si estuviéramos arreglando un contrato. Eso ya estaba resuelto. Solo quería escuchar y decidir qué hacer con lo que dijera. No vine a pedirte perdón, continuó. No porque no lo sienta, sino porque sé que no cambia nada. Si te dijera que me equivoqué, que fue un error, estaría mintiendo. No fue un error. Fue una elección. Me equivoqué al no decírtelo antes, al ocultártelo, al invadir tu casa con algo que no tenía que haber entrado ahí. Pero lo otro fue una forma de escapar, Sergio. Puede que cobarde, pero fue real. Y eso me cuesta decirlo, porque sé que te hace daño. No me hace daño, dije finalmente. Me hizo daño. Ya no. Ella bajó la mirada, se frotó las manos como si tuviera frío, aunque el día era cálido. Respiró hondo antes de seguir hablando. Mario y yo ya no estamos juntos. Se fue hace unos días. No funcionó. Lo sabíamos desde el principio, supongo. Solo fue una excusa para algo que ya se había roto antes. No te digo esto para que pienses que estoy arrepentida o que quiero volver. No es eso. Solo quiero que lo sepas porque hay cosas que duelen más cuando se quedan sin contexto. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no era mi tema. Si estaban juntos o no, si se hablaban o no, si ella dormía sola o con otro, ya no era mi problema. No tenía ningún interés en reconstruir nada, ni siquiera en debatir si lo nuestro tenía arreglo. Lo nuestro había terminado el día que Mario entró a mi piso con mis calzoncillos puestos y mi cena en el microondas. ¿Y entonces qué quieres de mí?, pregunté, sin levantar la voz. Quiero que me escuches una última vez, dijo. Quiero que sepas que todo lo que hiciste por mí no lo doy por sentado. Que los años que compartimos no fueron mentira. Que fuiste un buen marido, mejor de lo que merecía. Y que si no supe estar a tu altura, fue por cobarde, por inmadura, por no saber afrontar una vida que se había vuelto más rutina que ilusión. No es excusa. Solo es lo que pasó. Y no quiero que sigas pensando que fracasaste tú. Negué con la cabeza. Ya no me hacía falta oír eso. Pero entendía por qué lo decía. Ella necesitaba cerrar también, quitarse de encima la imagen de monstruo, de villana. No por mí. Por ella. Para dormir tranquila, para mirarse al espejo sin tener que esquivar la mirada. ¿Has terminado?, pregunté. Sí, dijo. Solo quería que lo supieras. Lo sé. Pero ya no cambia nada. Lo que tenía que romperse, se rompió.
no hay más. Lo sé, repitió. Gracias por escucharme. Se levantó. No pidió abrazos, no extendió la mano, no buscó mi mirada. Solo se fue caminando calle abajo, despacio, sin mirar atrás. Me quedé en el banco 5 minutos más, viendo pasar a la gente. Sentí algo parecido a paz. No era felicidad, ni alivio. Era más bien como una calma incómoda, como cuando sabes que el ruido ya no va a volver, pero tampoco espera silencio. Una sensación que no tiene nombre, pero que se parece bastante a aceptar que las cosas ya son lo que son. La semana después de esa última conversación con Laura fue más extraña que las anteriores. No por lo que ella dijo, sino porque al salir de esa plaza sentí que de verdad no quedaba nada pendiente. No tenía preguntas abiertas ni pensamientos dando vueltas, no tenía curiosidad por su vida ni ganas de contarle la mía. Todo estaba sellado, limpio, como si cada uno hubiera firmado su salida de escena. No era una sensación bonita ni satisfactoria, simplemente funcional. Durante años pensé que una ruptura así me destrozaría, que si alguna vez ella me traicionaba me vendría abajo, que no podría respirar, que me quedaría sin fuerzas, pero no fue así. Y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que sobrevivir a esto no me hizo más fuerte ni más sabio, solo más consciente de la cantidad de tiempo que uno invierte en gente que no te ve realmente, que solo te usa como complemento, como soporte, como colchón emocional mientras planean otra cosa a tus espaldas. Empecé a organizarme de nuevo, ya sin urgencia. Encontré un piso pequeño en Benimaclet, cerca de la huerta, con buena luz y sin muebles. Era ideal. Lo alquilé con un contrato a 1 año y me pasé una semana comprando solo lo necesario. Cama, nevera, una mesa de madera robusta, una silla cómoda, una cafetera. No tenía interés en decorar nada. Solo quería vivir tranquilo. Me cambié de gimnasio, dejé de ir a los mismos bares, borré las fotos antiguas del móvil y cambié mi número de teléfono. No porque quisiera huir, sino porque me apetecía no tener que explicar nada a nadie. Solo a los que realmente estuvieran presentes. Mis padres supieron lo justo. Les conté que habíamos firmado el divorcio y que Laura ya no estaba en mi vida. No hice un drama ni permití que ellos lo hicieran. Me preguntaron si necesitaba algo, y les dije que no. Me ofrecieron su casa por si quería coger aire, pero preferí quedarme donde estaba. No necesitaba volver atrás, ni recuperar nada. Solo necesitaba mantener el paso. Una noche, ya en el piso nuevo, me senté con una libreta y empecé a escribir todo lo que había pasado, desde aquel día que llegué a casa y vi a Mario en calzoncillos, hasta ese banco en la plaza. No por nostalgia, ni para guardar recuerdos, sino para dejar constancia. A veces uno necesita poner las cosas en palabras para saber que no se lo ha inventado todo. Escribí sin pausa, sin pensar demasiado. Recordé cada diálogo, cada gesto, cada silencio. Lo volví a leer todo al día siguiente y luego lo rompí en pedazos. No porque me avergonzara de lo que había escrito, sino porque no necesitaba guardarlo. No era una historia que quisiera revivir. Pasó un mes sin novedades. Ningún mensaje de Laura, ningún intento de contacto. A veces pensaba que me escribiría, que aparecería de nuevo con alguna excusa, pero no lo hizo. Y me alegró. Saber que la historia había muerto de verdad. Que no quedaba ni el eco. Un viernes por la tarde, David me propuso tomar unas cañas con unos amigos suyos. Dudé al principio, porque no tenía ganas de hacer de sociable, pero al final acepté. Fuimos a un bar de barrio, lleno de gente corriente, sin pretensiones. Estuvimos hablando de cualquier cosa. Fútbol, trabajo, música, tonterías. Y por primera vez en mucho tiempo me reí de verdad. Sin esfuerzo. Sin peso.
Uno de los chicos del grupo, un tal Oscar, se puso a contar una historia sobre su ex que era tan ridícula que terminé llorando de la risa. En ese momento entendí que estaba bien. No feliz, no mejor persona, no renacido, simplemente bien. Vivo, sin culpa, sin resentimiento. No volví a hablar de Laura con nadie más. Si alguien preguntaba por ella, decía que nos separamos y punto. No había necesidad de explicar más. A veces la gente espera que cuentes detalles para que ellos se sientan mejor con sus propios fracasos, pero no iba a darle eso a nadie. Lo que pasó entre Laura y yo no fue una novela ni una lección de vida. Fue un episodio. Importante, sí. Pero cerrado. Aprendí algunas cosas, aunque no las típicas que se dicen en estos casos. No aprendí a confiar más en mí, ni a amar con cautela, ni a elegir mejor. Aprendí que no se puede salvar una relación si solo una persona tiene ganas. Que el cariño no es suficiente si se convierte en rutina. Y que si alguien te hace sentir invisible más de una vez, es porque lo eres para esa persona. No es culpa tuya, pero tampoco es tu obligación quedarte a ver cuánto más pueden ignorarte. Hoy mi vida no es emocionante. Me levanto, trabajo, cocino para mí, hago ejercicio, veo alguna serie por la noche y los domingos visito a mis padres. A veces salgo con amigos. A veces no. No tengo pareja ni la estoy buscando. Y si algún día aparece alguien, que venga sin prisas, sin promesas, sin expectativas imposibles. Pero eso es futuro, y yo estoy en el presente. La historia con Laura terminó en el momento exacto en que me di cuenta de que seguir amándola no era sinónimo de seguir aguantando. A veces eso es lo único que uno necesita entender para empezar de nuevo. Y esta vez, sin espectáculos, sin traiciones, sin ruido. Solo con calma. Y con la puerta cerrada desde dentro.